no se trataba de dar la vuelta al mundo, se trataba de ir a la especiería, que era lo que se concretó con el proyecto de Magallanes y el acuerdo con el rey Carlos I de Castilla. Entonces, como resumen, Magallanes empezó y Juan Sebastián del Cano terminó. Bien. Ahí tienen una imagen en grosso modo del viaje que se ve claramente en las 5 naos que salieron y la última que llegó. Con esa imagen se hacen una idea bastante rápida del viaje. Bien. Como les digo, se trataba de una expedición que, mediante unas capitulaciones de Magallanes y su cosmógrafo Ruy Falero, que venían de Portugal, a firmarlas en Valladolid con el rey Carlos y su madre, la reina Juana, había una serie, se trataba de hacer una expedición que durara un par de años para saber, además, si las islas de la especiería se encontraban en la demarcación castellana, que después les diré por qué, castellana o portuguesa. Y eso llevó un año de preparación, 5 naos, 2 años previstos, como les he dicho, y unos 250 personas, hombres. La cifra exacta no se sabe, siempre es más de 200, se habla de 230 y tanto, 240 y tanto, en fin, porque unos embarcaban, otros desembarcaban en Canarias, en fin. Pero vamos a jugar con más de 200 personas, de las cuales que salieron de Sevilla un 10 de agosto, de Sanlúcar de Barrameda un 20 de septiembre, y llegó un barco al final con 18 hombres, entre ellos Juan Sebastián del Cano. ¿Por qué? Pues a causa de, como ya se ha comentado aquí, comentó el almirante, pues del escorbuto, de deserciones, de detenciones, de muertos con nativos de diversas islas donde iban llegando, etcétera, etcétera. Ese atlas que ven ahí de 1544 de Batista Añese es la imagen más antigua conocida en la que está pintada la derrota que hicieron las 5 naos. Ahí la tienen muy bonita. ¿Y qué pasa con las especias? Las especias eran un objeto de deseo de toda Europa. No existían en Europa. Lo que hoy compramos en el supermercado de al lado de casa, del clavo, el jengibre, la canela, en Europa eso no existía. Entonces necesitaban, tampoco había neveras, ni había congeladores como existen hoy día, entonces necesitaban mantener los productos, los alimentos, quitarles el mal olor, mantenerlos con unos sabores que pudieran ser aptos para el consumo, etc. Y además, y muy importante, las especias tenían propiedades medicinales, con lo cual era un objeto de deseo que ni el oro, de aquellas, como luego les pondré un ejemplo. Y había carencia y por eso, pues Bien, vamos a un poquito a hablar de partes técnicas de cómo se concebía el mundo, cómo se viajaba, qué se hacía, cómo se navegaba. Y para ello, ahí tienen un mapa de los continentes que se conocían en el mundo en aquella época de la Edad Media. Es un mapa medieval orientado, escuchen la palabra, orientado al este. Es decir, el este está arriba, si se fijan. De ahí viene la palabra oriente. Entonces, los 3 continentes que se conocían eran Asia, Europa y África, como ven ahí, con una T, que este mapa se llama T y O, porque es una T que son los distintos ríos y mares que separan los continentes, y el círculo de fuera son los astros. Si yo ahora le pego un giro de 90 grados, seguro que ya le suena un poquito más conocido con la orientación hacia el norte. Esa T, ¿qué separaba? Pues de Asia y de Europa. Separaban los ríos de Rusia y los lagos, etcétera, de Asia y de África, el Mar Rojo, el Golfo de Adén, etcétera, y de Europa y África, el Mediterráneo, como todos saben. Aquí lo verán bastante mejor. Bien. Esa era no es que no se supiera que la Tierra era redonda. La Tierra se sabía que era redonda desde los griegos. Lo que pasa que las composiciones que incluso hoy día vemos de cualquier esfera, las vemos en plano. Y aparte, el otro hemisferio no se conocía en la Edad Media. Es decir, se pintaba lo que se conocía. Pero ejemplos simples como, por ejemplo, un barco perdiéndose en el horizonte, o si se fijan en la luna, se fijan en el sol, que claramente son redondos. O sea, ¿por qué la Tierra no iba a ser redonda? Pero ya digo de que desde los griegos se sabía, ¿vale? Bien, aquí tienen un mapa en el que ya se sospechaba que podía haber un paso por donde ven la flecha amarilla que les indico,
por el sur de África. Este es un mapa antiguo de 1549, en el cual desde Marco Polo, que se iba a Asia por las especias, por la ruta de la seda, etcétera, etcétera, atravesando el Mediterráneo, metiéndose por Asia, etcétera, etcétera, empezaba a ser problemático hacer ese itinerario porque los turcos habían tomado Constantinopla, los viajes empezaban a ser penosos, tenían asaltos, les hacían pagar impuestos, una serie de tasas, moría mucha gente en el camino. Y los portugueses sospechaban que por debajo de África, por el Cabo de las Tormentas, hoy llamado de Buena Esperanza, había un paso. Y a ellos se dedicaron, intentaron bajar pues con Núñez Vasco de Gama, Bartolomé Díaz, etcétera, hasta que perdieron el miedo a seguir bajando hacia el sur de África porque había muchas leyendas, que si había monstruos en la mar, que por debajo de Guinea la mar era intratable, etcétera, etcétera, pero poco a poco consiguieron llegar al paso. Los portugueses nos llevaban mucha ventaja comparado con la ruta de Magallanes y Elcano. Es decir, ellos ya desde 15, 20 años antes ya estaban yendo a la isla de las especies, a las Molucas, por el este, por la flecha amarilla que ven ahí. Entonces dijeron, pues nos dejamos de problemas yendo por el Mediterráneo, atravesando Turquía y Asia, y nos vamos por debajo, por el mar, que tendrá sus vicisitudes, pero por lo menos nos libramos de tantas. Bien, conviene hablar de Colón. Ahí ven un cuadro muy bonito, que está en el Museo Naval de Madrid, en el que pueden ver esta empresa de Colón, que es un preludio de la que después hicieron Magallanes y Elcano. Pueden ver que en ella, ahí se vislumbran en ese cuadro tres conceptos. Arriba a la izquierda ven el símbolo de Castilla. Aquí no hablamos de España, que lo era. Hablamos de Castilla porque la empresa es del rey de Castilla. Existía Aragón, existía Navarra, existía Nápoles, existía... en fin, el caso es que es una empresa de una serie de súbditos que van a hacer una campaña que patrocina la corona, por un lado. Por otro lado ven ahí un indígena enseñándole unas frutas a Colón y un soldado con una espada. ¿Por qué? Porque también tenía un sentido comercial. Donde fuereis, tratad de hacer comercio, como así fue también. Y por último, en medio del cuadro ven una cruz. ¿Por qué? Porque también se trataba de evangelizar. Evangelizar en aquella época, pónganse en el contexto de la época, no de hoy, el cristianismo se suponía que era lo que mantenía que todos los hombres eran iguales. Es decir, era como un preludio de lo que es la democracia hoy día. Democracia que después derivó en la Universidad de Salamanca, los derechos humanos, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Es decir, que había evangelizar el comercio y que se navegaba por una empresa de la corona de España, de Castilla, no me quiero equivocar. Bien. Sigamos con más partes técnicas como son. Aquí tiene la carta de Juan de la Cosa, 1500. 1500, Juan de la Cosa navegó con Colón, que fue en 1492, como ustedes saben, y es el primer mapa del mundo en el que se vislumbra América, de una forma muy tenue, muy inconcreta, de color verdoso, pero bueno, es la primera. Bien, aquí ya pueden ver, ay, se me va la mano, ¿por qué? No lo sé. Ahí pueden ver una rayita en medio que estoy yo marcando, es una línea norte-sur, que se llama el meridiano que delimitaba el Tratado de Tordesillas. Castilla y España, en este caso puede decir España, y Portugal, Castilla y Portugal, se repartían las demarcaciones del mundo en aquella época. Inglaterra todavía no era nada, Holanda tampoco, Francia tampoco, empezaban a dar, y con una serie de bulas papales, pues Castilla y Portugal, siendo pseudohermanas, que no enemigas. De hecho, el rey Carlos era pariente del rey Manuel de muchísimas maneras. Fue cuñado, fue sobrino, fue primo, con diversas bodas que tuvo el rey Manuel. Es decir, mi queridísimo pariente, el rey Manuel, o sea, no se peleaban, pero sí disputaban, tenían competencias. Es decir, y si bien hubo un tratado anterior, este-oeste, pasaba a la altura de Guinea, que fue el tratado de Alcasovas, hubo que perfeccionarlo más con la línea que ven aquí, que les marco, no sé si la ven bien lo que estoy marcando, pero se me va el dedo, mejor el ratón, norte-sur, que se llamaba el Tratado de Tordesillas. ¿Qué delimitaba? Pues que a 375 leguas de las islas de Cabo Verde, unos no llega a 2000 kilómetros,
al oeste de ese archipiélago, se establecía este meridiano, de tal manera que toda la demarcación hacia el oeste perteneciera a Castilla y hacia el este a Portugal. No quiere decir que no pudieran navegar, no quería decir que no pudieran circular. Ahora bien, no te metas en mi mar territorial y mucho menos entres o tomes posesión de tierras de mi demarcación sin permiso, porque a menos que de Portugal, en un caso, o de Castilla del otro. Bien. En 1505 salió una carta parecida, que es la que utilizaban los portugueses, de Cantino. Ahí la ven bastante mejor delimitada y ahí pueden ver el meridiano de Tordesillas bastante mejor definido. Quiere pasar por la punta del este de Brasil. Deja ahí a la izquierda, como ven, unos huecos como si existiera mar. Por supuesto, no les he dicho que lo que se tratará de buscar el mar del sur o el mar Pacífico, y para ello había que encontrar un paso, que después veremos que era el estrecho de Magallanes. Entonces, en este mapa de Cantino, pues era otro mapa. Por supuesto, los mapas eran un arma secreta, como habrán de entender. Era un documento tan sumamente fehaciente que, como lo cogiera el enemigo, sabía perfectamente las cosas que otros habían descubierto. Incluso había muchos mapas que tenían engaños, como ahora veremos alguno. ¿Para qué? Pues para despistar, por si me lo robaban. Yo sí sabía la realidad, ponían cosas donde no era y puntos donde era. En fin, este es un equivalente. Como les dije antes, los portugueses nos llevaban mucha delantera. Así Bartolomé Díaz llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza en 1485. Fíjense que estamos hablando de la gesta de Magallanes Elcano 1519 a 1522. Pues ya en 1485 Bartolomé Díaz había llegado al Cabo de la Esperanza. Y fue luego Vasco de Gama quien se atrevió a pasar el cabo, llegar a las Indias, y ahí ven un cuadro muy bonito que representa a Vasco de Gama expresándole al rey de Calcuta, pues cómo es su tierra, cómo es Portugal, cómo es su rey Manuel, etcétera, etcétera, etcétera. Ya repito, nos llevaban ventajas los portugueses, pero por Oriente. Bien, ¿cómo se navegaba en aquella época? ¿Qué hacían? ¿Cómo llegaban a los sitios? Porque todo era tan... Pónganse en la Edad Media. Bien, por de pronto. Se navegaba por el Mediterráneo con galeras y con buques de pequeño porte. O sea, nadie se atrevía a irse al principio por el océano. Eso era una cosa desconocidísima y además asustaba. Entonces, pero bien, centrándonos en el Mediterráneo, se iban pasando lo que iban descubriendo con los buques de boca en boca y se escribía. Pues allí hay tal punta, pues allí llegando a tal, me he encontrado tal golfo y tal, no sé qué. Ahí hay una linterna, un faro, que señala tal. Eso se apuntaba y llegaban unos apuntes que en esa imagen que ven ahí se llama derrotero. Se iba iniciando lo que era un derrotero, no de derrotas militares, sino de derrota. La derrota es la autopista, la línea de navegación de un barco cuando va de un sitio a otro. Ya tenemos una cosa. Apareció muy rápidamente la brújula, un invento chino. Y digo, bueno, pues ya tenemos un instrumento que me indica siempre el norte, ya me puedo orientar con algo más. De repente, con el derrotero y con la brújula, se empezaba a confeccionar lo que es una carta. La primera carta que ven ahí, la carta pisana de 1200 y pico, en la que ya se indican vientos, es la carta más antigua que existe, vientos, rumbos. Es el Mediterráneo, básicamente. Otra cosa que apareció, el astrolabio. El Sol en su punto más alto del día y la estrella polar, que indica siempre al norte, eran unas referencias para los navegantes para poder obtener la latitud. La longitud todavía no, tardaría muchos siglos en descubrirse la longitud, que fue un problema bastante más gordo. Pero sí, ya teníamos la longitud con ese aparatito que ven ahí, que el extremo que atraviesa el extremo largo apunta al horizonte y lo de arriba es para ver el astro. Lo vas moviendo y te calcula un ángulo que está pintado en la línea horizontal, en el palitroque horizontal, perdóneme la vulgaridad de la expresión, y te da un ángulo. Bueno, ya tenemos la latitud, tenemos un derrotero, tenemos una brújula, tenemos una carta. Yo quería ir, por ejemplo, de Palma de Mallorca a Valencia y ponía en una carta supuesta de esas, me ponía mi brújula, bueno, tal rumbo. Por supuesto, todo era muy estimado, ni los vientos, ni las corrientes, ni la cantidad de avatares que sucedían en las navegaciones se tenían en cuenta. Pues yo ponía rumbo, me pone al noroeste, venga, voy hacia Barcelona. Resulta que luego cuando llego y veo tierra, estoy en Valencia. Bueno, pues no importa, voy para arriba costeando y ya llegaré. Pero bueno,
Esto es el astrolabio, que es una derivada más moderna de la ballestilla. Y aquí tienen, no sé, al principio he dicho astrolabio, lo he dicho mal, me parece. Era ballestilla y esto es astrolabio. Un reloj de arena y aquí tienen una corredera. La corredera que ven a la derecha, ese uso lleno de nudos de cuerda, palabra que solo voy a pronunciar una vez, porque en la Marina no podemos decir la palabra cuerda. De ahí está el comandante naval, testigo, que nada más que existe la cuerda del reloj. Aquí, ballestrín, piola, merlín, calabrote, está hecha todo lo que quiera, pero cuerda no. Bueno, pero eso se inventó un poquito más tarde, ya casi al final del siglo XVI. Pero ahí tenían un reloj de arena. Yo echaba por la proa un flotador. Cuando llegaba a la popa había recorrido 40, 50, 100 metros. Le daba la vuelta al reloj, lo paraba, digo, ya tengo una especie vulgar de un espacio partido por tiempo. Ya tengo una velocidad. Con eso que ven ahí a la derecha, ese uso, es que estaba dividido, por ejemplo, de 100 en 100 metros con unos nuditos. Yo echaba la madera esa que ven ahí en el extremo al mar. Venga, empieza a dar vueltas. Dale vueltas al reloj de arena. 3 minutos. ¿Cuánto cabo ha pasado? Pues 700 metros. Pues ya está, espacio partido por tiempo. Ya tenía la velocidad. De ahí viene la palabra nudos, que se utilizan que utilizamos los marinos para medir la velocidad, millas por hora, de aquellos nuditos de la corredera. Bien, aquí tenemos ya un compendio de cómo era la ciencia de la navegación aproximadamente. Vamos a ver ahora cómo se navegaba. Cómo se navegaba, como les he dicho al principio, no se atrevían a salir del Mediterráneo, pero de repente las energías que existían en aquella época eran la hidráulica y la manual. Se empezó a ver que la energía del viento podía ser aprovechable. Se empezó a ver que yo podía tener unas velas grandes, como la veis ahí, en esta especie de nao Victoria, y entonces si yo recibía el viento por la vela, pues ya podía tener una velocidad determinada que me ahorrara a lo mejor remeros. Había barcos mixtos o barcos, Entonces salió a reducir la nao. Ahí ven una nao que tenía velas cuadras que le llamamos nosotros, y recibían el viento de popa. ¿Qué pasa? Ya podía tener un barco más grande, ya podía tener llevar más gente, llevar más carga, ir más lejos y atreverme a adentrarme en el océano. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué inconveniente tenían? Que nada más que podían recibir el viento por la popa. En el momento que lo recibieran por la proa o no hubiera viento, eso era un calmón. De hecho, existían calmones de 1, 2 y 3 meses, desesperantes, hasta que saltaba el viento. Y luego había otros barquitos auxiliares que podían ir a la par o no en la expedición, como este que veis ahí, con velas latinas, que se llama, que es una carabela. La vela latina, como ven ahí, tiene una composición tal que se puede navegar en avante recibiendo el viento de casi proa, que se llama ceñir. Una serie de vectores de acción y reacción que inciden sobre el centro de la vela, que ahora nos llevaría mucho tiempo explicarlo, hacen que al final haya una componente de avance. Entonces, entre la carabela, el buque menor y el buque mayor, pues se iban desarrollando la expedición. Podía entrar en sitios más angostos, en fin. Bueno, pues ya hemos visto la navegación, hemos visto parte de la cartografía, hemos visto cómo se navegaba y hemos visto las velas. Bien, volvamos a la cartografía. Aquí viene otro mapa que es de los años, a veces me pierdo, no me acuerdo, de mitad del siglo XVI, en el que ya se ve un poquito más definido. Aquí lo pueden ver, sigue apareciendo como si hubieran por el Caribe y por el sur de Brasil un acceso al Pacífico. En fin, está equivocado, lógicamente. Pero yo no les quería enseñar eso, les quería enseñar lo siguiente. Este es el meridiano de Tordesillas. ¿Ve? Como he dicho al principio, se trataba de llegar a las islas de la especiería, pero además demostrar que las islas pertenecían a Castilla, no a Portugal, de tal manera que tú podías hacer uso de ellas para las especias. ¿Qué pasa? Que quedaban justo en el antemeridiano, el opuesto que les pinto ahora al meridiano de Tordesillas. Justo aquí las pueden ver, aquí abajo, si me funciona el ratón, por aquí, al sur de Filipinas quedan las Molucas. Pero si ya estaba indefinido de por sí, imagínense, desde el archipiélago de Cabo Verde, ¿de qué isla? ¿De cuánto? Las 350 leguas que les he dicho. Imagínense el antemeridiano cómo podía quedar. A derecha, como les pinto ahora, o a izquierda, como les pinto ahora, del posible antemeridiano. Es decir, que estaba la incertidumbre de si pertenecían a Portugal o pertenecían a Castilla. No obstante,
en el proyecto de Magallanes, pues, tenía constancia con Ruy Falero, su cosmógrafo, de que pertenecían a Castilla. Ahí ven un mapa, por curiosidad, para que se vean cómo eran en la época de engañadores. Ahí ven un mapa de Lopo Omen, de 1519, precisamente cuando empezó la expedición, en que, si se fijan, está el sur cerrado completamente. Era una especie de engañifa, quizá para hacer desistir a los castellanos de ir a la especería por el oeste. Pero, en fin, esto se lo pongo en anécdota porque, como les digo, había mapas para todos los gustos. Bien, y ahora vamos a ver otro importante factor, que son los protagonistas. Había muchos, pero aquí les voy a poner los principales. Por de pronto, el rey Carlos I, que llegó con 10 años a España con su corte de Amberes, ya como Carlos I de Castilla, y con visos de convertirse en Carlos V, y ser finalmente el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Para ello necesitaba de una campaña, y vino con una corte a la cual de flamencos, que en fin no fueron muy bien recibidos en lo que es España, porque eran extranjeros y eran muy suyos, y de hecho luego surgió lo que todos conocen ustedes como la revuelta de los comuneros en Castilla, o las germanías de Aragón, con las consecuencias que pues, Magallanes, el auténtico originador, que se ofrece por conocimiento, no por ser muy buen navegante, pero sí por ser conocimientos militares. Había navegado ya mucho, tenía mucha experiencia, había trabajado mucho para el rey Manuel, y en fin, se ofreció con un proyecto. Dicen que se fue porque le presentó el proyecto al rey Manuel de Portugal y este lo rechazó. La mayoría de los textos no dicen eso, dicen que es que tenía problemas climatísticos con el rey. Había hecho varias campañas, no le había pagado, había hecho no sé qué, y encima sabía que en Castilla podías prosperar, ganar títulos, recibir diezmos, quintos, etcétera, etcétera, tener posesiones si al rey le facilitaba la labor con las expediciones. Eso fue lo más seguramente por lo que apareció Magallanes por Castilla. Elcano, un buen navegante, tenía mucha experiencia, incluso llegó a tener un barco propio, pero tenía también problemas con Hacienda por un lado, y que tampoco la corona le pagaba la cantidad de expediciones que había hecho, que eran muchas. Entonces estaba el pobre, estaba así, estaba a dos velas, y entonces necesitaba progresar, y se apuntó como uno más de maestre de una de las naos en el proyecto. El obispo Fonseca, burgalés, actuaba de ministro para los asuntos de Indias de aquella época, e impulsó muchísimo frente a la corte, incluso a los flamencos que traía Carlos I, que se negaban al proyecto de Magallanes porque decían, pero bueno, esto de ir allí, pero ¿cómo? Tantas naos, incertidumbre. Él fue uno de los impulsores que apoyó el que se llevara a cabo el proyecto, porque el rey Carlos casi estaba convencido de no apoyarles. Pero aquí aparece el siguiente que ven ustedes ahí a la izquierda, que es Cristóbal de Haro, otro burgalés, un comerciante que llevaba 20 años trabajando para la corona de Portugal, manteniendo expediciones, y además apoyado por ese señor siguiente, holandés, llamado Jacobo Fluger, un millonario de la época. Y le dijo Cristóbal de Haro a Magallanes: no te preocupes, que yo te financio la campaña. Yo te financio la campaña, si no quiere el rey. El rey lo oyó y dijo: uy, esto debe ser muy bueno, me retracto y voy a apoyarle. Y así fue, apoyó la campaña, pero estaba dispuesto a patrocinarla entera. Bueno, aquí tenemos los 6 personajes, más o menos, había más. Ruy Falero es el cosmógrafo que llevaba Magallanes, no sale, pero era otro más. Bien, capitulaciones. Aquí tienen las capitulaciones que firmaron Magallanes y el rey, en la cual le decía, grosso modo, que durante 10 años tendría la exclusiva de la exploración por el paso entre los dos mares, océanos. Te llevarás la quinta parte de los beneficios, y por de pronto te voy a dar los títulos de capitán general a Magallanes y a Ruy Falero. A la derecha tiene la instrucción paralela a las capitulaciones, en las que le daban una serie de instrucciones que tenía que cumplir Magallanes, entre ellas navegar por el Atlántico y descubrir el paso, llegar a la especiería, evitar conflictos con mi muy queridísimo, el primo, hermano, cuñado, lo que sea, el rey de Portugal y sus posesiones,
y hacer asiento de paz y trato con el rey de donde llegues. Esta parte era más complicada porque en los sitios que llegaron había caciques, había diversas poblaciones con diversas... No había un rey de toda la zona de la especiería, ni mucho menos, ¿no? De todas formas, el gran objetivo era el comercio de la especiería, que era lo que se pretendía. Y sucedieron varias cosas antes de partir. Primero, la Casa de la Contratación era muy reacia y muy suspicaz con Magallanes. De hecho, le ponían trabas, pegas y de todo lo que podían por cualquier lado. Y entonces Magallanes, que también tiene su carácter, era muy callado y era muy, en fin, muy reservado y no contaba posiblemente todo lo que sabía. Tuvo un momento que el rey Carlos tuvo que imponerse y dar un puñetazo a la mesa, es decir, hacerle caso a lo que diga Magallanes, a la Casa de Contratación. A Ruiz Falero lo quitaron de en medio, quizá para que la cosa no fuera tan portuguesa, alegando una crisis mental, creo, de varias versiones que hay. Una de ellas se lo quitaron de encima. Nombraron en su lugar a un igual a Magallanes que se llamaba Juan de Cartagena, a modo de veedor. Es decir, como un igual en el mando de la expedición. Mala cosa. Estas cosas siempre debe mandar uno, pero además sería fuente de conflictos. Incluso el rey Manuel de Portugal empezó a ver que eso tenía fuste, que se iba a ir adelante, y trató de convencer a Magallanes de que se volviera a su bando. Pero Magallanes dijo que no, que de eso nada. Incluso se habla de que intentaron hacerle desistir, incluso con intento de asesinarle a Magallanes y a Ruiz Falero. ¿A dónde llegaba la cosa? Las instrucciones tenían una serie de como les he dicho, que aquí la tienen, que luego les comentaré el punto 3 de por qué existió la rebelión, que después les contaré en San Julián, entre otras causas, ¿no? Bueno, con todo y con esto, empieza el viaje, que ahí lo tiene, una imagen muy bonita. Es de Wikipedia, pero es muy válida. Y además abajo tienen un cuadrito que si lo enchufan en internet sale en la página quintocentenario.es, que describe todos los actos de la comisión del Quinto Centenario, que ya ha descrito el almirante, y además todo el viaje día a día de lo que iban tocando, con un detalle precioso. Bueno, pues ahí tienen con unas estrellitas las escalas que iban haciendo y comienza el viaje, como les dije, el 10 de agosto, para acabar en septiembre del 22. Tocaron las Canarias, tocaron la isla de Tenerife, empieza Magallanes a navegar, si se fijan ahí, costeando África, para luego ir a rumbar a Brasil. Los capitanes que iban en las 5 naos, que les diré que se llamaban Concepción, Victoria, Trinidad, San Antonio y Santiago, empezaban a estar un poco moscas porque Magallanes era muy poco hablador y poco les contaba. A pesar de que el rey en las instrucciones le había dicho, que ahora lo leeré, el punto 3, por ejemplo, eso tiene lo que les tenía que contar todo. Y estos empezaban a pensar, bueno, este va a ir por el oeste, este va a ir por el este. No me quiero meter aquí en polémica, pero está en tela de discusión lo que, contrariamente a todos los que estamos aquí presentes, hemos querido toda la vida, que la navegación era para ir por el oeste. Y en ella nos mantenemos. Pero si uno analiza las capitulaciones, llega uno a dudar si realmente le mandó ir por el este. Pero en fin, no vamos a llegar a ese tema. Vamos a mantener que tienen que ir por el oeste a buscar el paso del este, de los dos océanos, ¿vale? Bueno, pues así empezó, y si van siguiendo la derrota, llegaron al río de Solís. Bueno, llegaron al río de Janeiro, llegaron al río de Solís, el que hoy día es el río de la Plata, y se pensaban que ahí podía estar ahí el paso del estrecho. ¿Por qué? Porque Solís, unos cuantos años antes, había intentado llegar hasta el final del río de la Plata en dos expediciones. Y en la segunda se lo comieron los caníbales, con lo cual no pudo ni contarlo. Pero Magallanes dijo, vamos a llegar hasta el final. Claro, llegaron al final, llegaron al nacimiento del río, encima agua dulce, esto no es. Así que sigamos bajando. Y llegaron entonces al puerto de San Julián, que lo ven ahí, donde era ya el invierno austral. Vamos a descansar aquí hasta que llegue verano, porque los maretones ya empezaban a ser, la mar empezaba a ser ya bastante impracticable. Bien, invernaron ahí, hubo un motín, que ahora les contaré por qué, porque, como les dije, el punto 3 que les he marcado hoy en rojo de las instrucciones, por ejemplo, decía, os leo literalmente, a los capitanes, pilotos y maestres, he darles 6 las cartas que tenéis hechas.
El rey le había ordenado que las tuviera preparadas para hacer el dicho viaje, en mostrarles la primera tierra que esperáis ir a demandar, porque sepan en qué derrota está, porque los otros navíos vos puedan siempre seguir y acompañar y no se aparten de vosotros. Claro, este fue uno de los motivos, con el silencio de Magallanes y el misterio, que no les contaba nada, que esto sumado a la mezcla que forman el carácter autoritario de Magallanes, su lógica reserva en cuanto a la información náutica que trae de Portugal, las ambigüedades de las órdenes e instrucciones reales, la muy común ambición humana y, por último, y no menos importante, el miedo a lo desconocido, provocan un motín que el capitán general desbarata con tanta rapidez y decisión como rigor en la aplicación de la correspondiente justicia. Es decir, que San Julián tuvo que desbaratar un motín bastante... Entre ellos estaba Juan Sebastián del Cano, pero claro, a tanto se acusó que es que no podía justiciar a todos como él hubiera hecho. A uno de los capitanes no solamente lo mató, sino que lo descuartizó. A Juan de Cartagena, por aquello de ser castellano, lo dejó junto a un clérigo rebelde, junto a un clérigo los dejó a los dos en tierra abandonados. Pero a los otros 40 pues no los podía justiciar, pues digo, me quedo sin dotaciones para manejar los barcos. Pero autoritario era, ¿eh? Bueno, la expedición siguió al sur, mandó en avanzadilla a la nao Santiago, que se perdió, naufragó, pero se salvaron los tripulantes y siguieron 4 naos. Llegaron ahí al inicio del paso y después de más de un mes, al inicio del paso la nao Santiago desertó. La nao Santiago desertó, que encima era la más completa, porque llevaba todos los bastimentos, los pertrechos, los víveres, en fin, era la que suministraba apoyo a las otras 3, y coge el capitán, que era portugués, el piloto, que también, y el segundo cogieron y se fueron de vuelta a España, en este caso. Luego llegaron allí, le contaron al rey que habían descubierto el paso, pero que los otros habían desaparecido, en fin, una mentira detrás de otra, acabó encarcelado, pero a los 2 años salió. Pero bueno, el caso es que siguieron las 3 naves, los 3 nombres de mujer, la Victoria, la Santiago y la Trinidad, Concepción y la Victoria. Después de un mes llegaron al extremo del estrecho, ya lo habían pasado, le llamaron Cabo Deseado de las ganas que tenían que llegar y continuaron por el Pacífico, como ven ahí, llegando después de un penosísimo viaje de 3 meses, en el que pasaron por la isla de los Tiburones, de paso, pasaron por la isla de San Pablo, a la derecha ven la isla de los Ladrones, hoy día llamada Islas Marianas. Ladrones, ¿por qué? Porque por fin, después de 3 meses, tocaron tierra, pudieron proveerse de fruta, de víveres, de agua, etcétera. Pero allí había una cantidad de indígenas y de tribus que es que les saqueaban todo lo que podían. De hecho, la bautizaron Isla de los Ladrones, hoy día se llama Las Marianas. Y por fin, llegaron a Filipinas. Fíjense que las Malucas quedan al sur de Filipinas. Los pilotos continuaban con los recelos con Magallanes y dicen, pero bueno, este hombre sigue yendo por el norte, ya sabían que estaba más al sur, las Molucas, y es que no baja. Dice, ¿qué tenían Magallanes en su mente para no ir? Una de dos, o se había perdido, porque la incertidumbre siempre se mantuvo, o bien quería ir tomando posesión de islas en nombre del rey de España, a la vez que evangelizaba. Tenía las mismas misiones que Colón, no así saben las de evangelizar, pero él per se se lo tomó como una necesidad de evangelizar, porque así los atraía, los hacía cristianos y los hacía más partícipes en posesión del rey de España. Y llegó a Cebú, se hizo muy amigo de un gran cacique que se llamaba Humabón, que el cual le siguió, con toda su cristianizó un montón del poblado, de las tribus. Cebú era un pedazo de puerto, no creáis que allí tenía puerto de amarre, se cobraban tasas por atracar, o sea, era un puerto desarrollado, había mucho comercio. Y el rey Humabón, que se hizo muy amigo, incluso se convirtió, por obra de gracia de Magallanes, tenía un enemigo en la isla de Mactán que se llamaba Lapu Lapu, que no quería, si bien Humabón era como el cacique mayor de la zona, este no se sometía ni al rey Carlos, ni a Magallanes, ni a la religión, ni a Humabón, ni a nada. Entonces Magallanes, que ahí fue su gran error, dijo, pues a este lo voy a amaestrar yo. Allá que va Magallanes, con 30 o 40 soldados, se meten ahí en una dársena
rocosa que tienen que dejar los botes en medio. Imagínense con las armaduras, con las lanzas, el arcabuz, a someter a Lapulapu. Y Mumbaón le ofreció, digo, nosotros te ayudamos. Digo, no, yo solo me basto. Bueno, allá va con los 30, imaginaros la masacre que fue aquello. Ahí estaban 1.500 indígenas esperándole, con lanzas, pero 1.500. Y por mucho arcabuz que tú tuvieras, total, que murieron de los 30, creo que 10 o 12, entre ellos Magallanes. Ahí tenéis una escena que emula aquel momento en el que no solamente lo mataron, sino que lo descuartizaron y su cuerpo desapareció por completo. Los otros, desde las naos, viendo aquello, aterrorizados, claro, digo, ¿esto qué es? Total, pudieron huir los soldados que quedaban, embarcaron, fueron otra vez a Cebú, y el rey Humabón dijo, pues estos, ¿qué me quedan? ¿5 minutos? Joder. Dijo, pues estos no son tan buenos, estos castellanos. Y le hizo una emboscada, y voy a seguir rápido, fuerte. Se cargó un montón y tuvieron que salir por patas las 3 naves que quedaban, tuvieron que quemar la Concepción porque ya no tenían para tripular y salieron la Victoria y la Trinidad. Recorrieron una serie de poblaciones que ven ahí de Filipinas, enseguida llegaron a Tidore, se aprovisionaron de las especias, la Trinidad estaba muy mal, e intentaron volver, no dar la vuelta, volver, y por donde habían venido, pero era imposible, por lo que ahora os enseñaré. Y entonces volvieron otra vez a Tidore, fue cuando Magallanes Elcano decidió irse por el Índico y retornar, que fue lo que le hizo por fin dar la vuelta al mundo. Y la Trinidad allí se quedó, fueron detenidos y salió solamente la Victoria, que después de un largo viaje de 5 meses llegó a Cabo Verde, que ya no podía más, ahí lo ven, alegando unas averías para que les dejaran los portugueses entrar, pero se enteraron de que tenía especias, bueno, tuvo que salir corriendo, dejaron allá 13 abandonados, llegó a Sevilla por fin, en ese cuadro que ven ahí, que no es real porque los barcos no atracaban, los barcos fondeaban generalmente, pero bueno, esto es una alegoría, emula que llegan a Sevilla, con los cirios, van a dar gracias a la iglesia de Santa María de la Victoria por haber regado 18 derrengados, derrotados, y en el estado que ven ahí en el cuadro, bastante significativo. Carlos I mandó llamar a Elcano a la corte para que le contara el viaje, y llegó Elcano allí, ¿y qué hizo Carlos I? Le perdonó las deudas que tenía con Hacienda, le dio un sueldo de por vida y le dio un escudo de armas que se llama Tu primus circundedistime, que lo pueden leer ahí en la cubierta del Juan Sebastián del Cano, que es el buque más bonito que tenemos en la Armada Española, por la cual muchísimos de los oficiales que aquí estamos y suboficiales han pasado por él en uno de los años de carrera. El buque escuela Juan Sebastián del Cano es único en su nombre y la Armada ha tenido 4 buques con el nombre de Magallanes, Portugal ninguno. Bien, aquí ven los alisios, cómo navegaban, para ir por el norte y para ir por el sur. De ahí las derrotas, ahí lo pueden ver, en la carrera de Indias, y aquí las derrotas que seguían los portugueses. Se abrían mucho, se pegaban a esto para coger los vientos de Buena Esperanza. Y regresó lo mismo, hacían lo contrario. Bien, esto es en el Atlántico. Fíjense el Pacífico. Todas esas flechitas que ven ahí son vientos de componente de este, es decir, ir es fácil, volver muy difícil. Tuvieron que pasar 40 años para que un tal Urdaneta, primero navegante y después monje, descubriera el paso muchísimo más al norte, como ven ahí, que ya los vientos son más revueltos. Por eso la Trinidad no pudo seguir, aparte que estaba en muy mal estado. Aquí tienen la derrota que se seguía, lo que descubrió Urdaneta llegando a las costas de California en el año 40 años después de 1522, y ahí se creó lo que se llama el Galeón de Manila, o la nao de China, o la nao de Manila, que duró cerca de 3 siglos. Aquí tienen una estatua dedicada a Urdaneta en un pueblecito de Filipinas, el único monumento que existe de él, y bueno, se demostró, como ven aquí, que actualmente que las Molucas pertenecían a Portugal. No obstante, el rey Carlos, que era muy listo, en el año 1529, dijo, te la vendo y te la doy. Y el otro pagó un dineral. Encima que eran suyas, tuvo que pagar. Y aquí ven esto. Bueno, y con esto, como ven aquí, una serie de derrotas de color rojo, carrera de Indias y el Galeón de Manila, déjame un minuto y no media más. En verde y amarillo, las rutas portuguesas. Con esto se había culminado lo que se llama el abrazo del mundo.